Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente. Yo soy Edgardo Bermejo y me acompaña mi compañera Kimberly Armengol. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y gracias a ustedes que nos han acompañado en Mondiacult 2022. Todos estos días hemos reflexionado aquí sobre los diversos temas que se van a abordar en la próxima Conferencia Mundial de la UNESCO de Políticas Culturales, Mondiacult 2022. Y para concluir este recorrido, hoy tendremos el honor de contar con la presencia de la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto. Con ella vamos a conversar sobre las expectativas de esta histórica reunión en la que participan más de 190 países, casi todas las naciones del planeta. Y entre ellos, más de 100 ministros de Cultura que van a compartir su visión sobre el futuro de las políticas culturales, reconociendo el impacto transformador que tiene la cultura en todos los ámbitos de la vida humana. Y así es, del combate a la pobreza y la desigualdad, al cambio climático, de la lucha por la paz y el desarrollo sostenible, al crecimiento económico o la construcción de sociedades democráticas, en todo esto, la cultura juega un papel de gran relevancia. Mondiacult 2022 y la Ciudad de México van a ser el escenario de este gran acontecimiento para nuestro país y para el mundo. Comenzamos. Mondiacult 1982 y la Declaración de México, que firmaron más de 120 países, abrieron el camino a la manera en que se definió la cultura y las políticas culturales en las décadas posteriores. Se acordó una nueva manera de entender a la cultura, no solo como manifestación de las bellas artes, comprendió además los modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias humanas. Fueron pioneras en reconocer los vínculos entre cultura y desarrollo de los países y acuñaron el término de industrias culturales para hablar de su impacto económico. Mondiacult 1982 afirmó que todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad, distinguió por primera vez entre patrimonio material e intangible y reconoció que la diversidad cultural y la identidad son dos aspectos indisociables. 40 años después, los ministros de cultura de todo el mundo que se reunirán nuevamente tienen la responsabilidad de actualizar la agenda global de las políticas culturales heredada de aquella primera edición. Muchos temas han surgido en estos años. Actualmente el desarrollo se entiende solo desde una perspectiva sostenible, sin comprender o afectar el equilibrio ambiental o los derechos humanos. Temas como el cambio climático, la brecha digital entre naciones, los retos de la inteligencia artificial, demandas de movimientos sociales emergentes, la inclusión de los pueblos originarios y la reciente experiencia de la pandemia de COVID-19 forman parte de esta nueva agenda para la cultura. México contribuirá en esta discusión no solo como país anfitrión, su liderazgo cultural en la región y una visión renovada, inclusiva y solidaria de nuestras propias políticas culturales tomarán la palabra en Mondiacult 2022. Bueno, pues en efecto, México tomará la palabra en Mondiacult y para hablar de nuestra participación como país y de todo el proceso de organización que nos tiene en la antesala ya de este gran evento histórico, tenemos el honor de contar con la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, la licenciada Alejandra Frausto. Muchísimas gracias, Edgardo. Muy contenta de estar con ustedes, Kimberly. Muchas gracias, secretaria, por ayudarnos a cerrar esta serie de programas especiales en las que hemos compartido con los televidentes de Canal 22 algunos de los temas centrales que se van a discutir en la próxima cita de Mondiacult 2022. Bueno, y para empezar, secretaria, de nuevo, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. No quisiera remontarme a 1982, sino al 2019. Cuando México presentó ante París esta propuesta. Me gustaría mucho que nos contara cómo fue que México tuvo la iniciativa de llevar a París esta idea de volver a tener una reunión mundial de políticas culturales aquí en México. Pues justamente, Edgardo, el mundo ha cambiado muchísimo. El mundo del 82 para acá, en 40 años, haber prácticamente roto el diálogo. Obviamente estuvo Edimburgo en el medio, pero una conferencia donde lográramos ponernos de acuerdo en un momento donde la humanidad, en ese momento no sabíamos lo que nos venía, no sabíamos que venía una pandemia que nos uniría en una crisis, ¿no?, a toda la humanidad, pero
era inminente volver a discutir cuáles son las políticas culturales que se deben de seguir en el mundo desde el reconocimiento a la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad, en un momento en donde la humanidad está confrontada, dividida. México resulta un espacio propicio para el diálogo. Confiamos en que el diálogo es el caldo de cultivo para las mejores soluciones. Entonces, pues nos arrojamos a proponer a la UNESCO que nos volviéramos a reunir, que lográramos que este Mondiacult de 2022 fuera un espacio en donde dejáramos claro que no hay que dejar un silencio tan grande, sino de manera cotidiana tener los mecanismos para permanecer en contacto y en diálogo entre las instituciones culturales del mundo. Fue bien tomada la propuesta de México en ese momento en UNESCO. Ustedes saben que es muy difícil que se vote por unanimidad algo en UNESCO, y esta propuesta se votó por unanimidad, que se llevara a cabo Mondiacult y que México fuera la sede. Entonces, para nosotros es una oportunidad histórica para lograr que las raíces culturales vuelvan a unir y a fraternizar entre los pueblos y las naciones. En México son bienvenidas todas las culturas, son bienvenidas todas las expresiones culturales, y reconocemos justamente en ver al otro diferente dentro de un propósito común que son nuestros pueblos. Entonces, poner sobre todo a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo de los países, de desarrollo económico, de desarrollo comunitario. Finalmente, la cultura tiene esa capacidad de unir, de reunir, de hacer comunidad, y muchos países del mundo, pues yo creo que todos tienen alguna fisura social que atender, en donde la cultura juega un papel fundamental para generar armonía, para generar comunidad, soluciones empáticas, soluciones en el que el reconocimiento pacífico del otro se convierte en una posibilidad de construcción. Y justamente en eso estamos. Esta era la propuesta ante UNESCO, conociendo pues que en este momento en Naciones Unidas se requieren acuerdos, se requieren posibilidad de propósito común, y la cultura tiene esa extraordinaria fuerza, y pues es ponerla en juego. Un esfuerzo indispensable en estas épocas, secretaria. Y bueno, entiendo que ya han sido más de 2 años de consultas, más de 2 años de negociaciones literalmente en todo el mundo. ¿Qué es lo que se ha discutido y qué ha salido a la luz en este largo proceso de preparación? México participó en la consulta de los países de América Latina y el Caribe. Así es, ha sido muy interesante, como les decía, de que se aprobó que se hiciera Mondiacult y se hiciera en México. Vino la pandemia, vino este momento de crisis, y empezamos en diciembre del año pasado un proceso de consultas. ¿A qué se refieren las consultas? Es ponernos de acuerdo en una agenda común, todos los países del mundo. Se dice en unos segundos, pero lograrlo no es menor. La cumbre del 82 pues fue un periodo más o menos de 15 días. Aquí estamos hablando de 8 meses de diálogo, de 8 meses en donde el escuchar fue el principio, el escuchar las angustias, preocupaciones, desafíos de todos los países y lograr una agenda común. Entonces sucedió que las regiones del mundo empezaré por lo más antiguo en la civilización, que es el continente africano. Estuvo al frente Senegal de esa consulta de todos los países de África, estuvo Indonesia al frente de Asia, estuvo, en el caso de Europa hay 2 regiones, Croacia al frente de una, Reino Unido al frente de otra, estuvo Arabia Saudita al frente de los países árabes,
y México al frente de América Latina y el Caribe, para lograr ponernos de acuerdo en qué tenemos que hacer. Obviamente hay desafíos económicos después de una crisis como la que pasamos. La cultura, pues, es uno de los sectores, todos los sectores fuimos afectados por la pandemia, pero somos por nuestra naturaleza, por reunir, somos de los primeros en salir, de los últimos en volver, y hay países en donde todavía no se reabren los espacios culturales, siendo un derecho, siendo además un bálsamo, una cura, un remedio ante la angustia que representó el confinamiento. Entonces, por una parte, se ha salido a la luz el tema de el reencuentro social, lo presencial, como algo fundamental para salir adelante. México ha sido muy enfático en que volvamos a esta presencialidad. Ya nos sabemos cuidar. Hay países que no tienen el avance en vacunas que nosotros tenemos y, bueno, tienen sus desafíos. También se ha puesto como parte de la discusión la reactivación económica del sector desde un ámbito y desde una visión diversa, desde todas aquellas industrias culturales que pueden provenir de una pequeña comunidad o de las grandes industrias culturales que tienen que ver con lo audiovisual, con otras grandes industrias como la editorial, pero una reactivación del sector profunda. El reconocimiento de la gente cultural. Hay países que hablan solo del reconocimiento del artista. Para nosotros es importante que ese paraguas sea bastante amplio y hablar del reconocimiento de la gente cultural, porque no podríamos hacer cultura sin un tramoyista, sin un bibliotecario, sin una poeta. Es todo un universo mucho más complejo que el que solamente nos reduce a un ámbito de la parte cultural. Ahora, reconocer a la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad es una de las propuestas que nos hemos puesto como país, que la hemos compartido, y ahí luchamos contra problemas muy serios de la humanidad: el racismo, el clasismo, la exclusión y, por tanto, la violencia. Entonces, la cultura tiene este poder de hacer comunidad, hacer paz, y ahí es uno de los ejes que también se van a discutir. Obviamente hay algo que está como mar de fondo indivisible, que es la unión entre naturaleza y cultura. El tema del cambio climático, el tema de cómo puede afectar a países del Caribe en su patrimonio cultural un huracán, más que una invasión bélica, por ejemplo. Entonces, la defensa del patrimonio en tiempos de crisis. No hablamos de conflictos, porque no solamente hay uno, hay muchos conflictos en el mundo. Entonces, si nombramos a uno, tenemos que nombrar a todos. ¿Cómo preservamos los derechos culturales frente a las distintas crisis que podemos enfrentar como distintos países? Entonces, estos son algunos de los temas que han salido, y me parece uno muy central y categórico en el que México ha tenido una postura de avanzada: la creación de un ODS de cultura, específico de cultura, y ha tenido resonancia en todas las regiones del mundo. Y de todos estos temas hemos venido hablando en este programa, secretaria, y qué bueno que lo subraya, porque en efecto, Mondiacult no se limita a 3 días. Mondiacult es el resultado de un proceso de muchos meses, de muchas consultas, de mucho escuchar a los otros. Y no solo a nivel regional, también aquí en México me parece que se han organizado diferentes foros y eventos en esta idea de hacer de Mondiacult un espacio en donde todos puedan tener una voz y una opinión, ¿cierto? ¿Podría contarnos un poco de cómo ha sido el proceso de consulta aquí en México? El proceso de consulta ha sido muy interesante. Dentro de la consulta regional estuvieron involucradas instituciones, academia, organizaciones interesadas en el tema de la cultura. Y es tan amplio nuestro ámbito, pues bueno, la cultura lo abarca todo realmente, que se han hecho foros. Ustedes han tenido la generosidad de entrevistar a algunas de las personas que han participado en estos foros y en estas conferencias rumbo a Mondiacult, que tiene que ver con todos aquellos temas que, si no tienen un enunciado central o una mesa central dentro de Mondiacult de los 3 días, que es una reunión intergubernamental, sí necesitamos que ese diálogo y esa escucha llegue a la agenda final, y para eso han servido los foros. Han habido muchos foros, siguen todavía habiendo
sucediendo, hay algunos eventos paralelos que están sucediendo durante Mondiacult y todo esto nutre la declaración final, nutre el documento que firmaremos, esperemos en acuerdo, todos los países aquí presentes, 193 delegaciones. Para nosotros este momento y esta declaración pues no es un punto de llegada sino un punto de partida que nos va a dar mucho trabajo Mondiacult para continuar un proceso cotidiano de diálogo, de fraternidad entre las naciones para llegar a puntos en común, pero esa declaración final será un instrumento base para las políticas culturales del futuro. Pues quienes vengan regresarán a su país con tareas contundentes y nosotros mismos así las asumiremos. Secretaria, Mondiacult 1982 le aportó a las políticas culturales una definición pues mucho más amplia, más antropológica de la cultura. 40 años después, lo que vemos es que además de concebir la cultura como un derecho equiparable a los derechos humanos, igual de importante, se le reconoce también como un bien público de la humanidad, como si fuera el agua, el aire que respiramos. ¿Sería una de las principales aportaciones de Mondiacult 2022? Así es vital. La cultura, nacemos con ella y morimos con ella. Si nos ponemos en el ámbito de la migración, una persona que se ve forzada a migrar por alguna situación económica, pues le podrán sustraer o quitar muchas cosas. Lo que nunca le van a poder quitar es su esencia cultural. Y eso es parte del bien común de la humanidad. Esta fuerza de las distintas identidades como parte de un mundo diverso. Este es uno de los aportes sin duda de esta época y sin duda ponernos obviamente a la luz de la creación contemporánea de las distintas disciplinas artísticas en un ámbito que surgió con mayor dramatismo en la época de la pandemia, que es el ámbito digital. Y ha puesto en evidencia estas consultas, este trabajo de escucha y diálogo, la enorme brecha digital que existe en el mundo y que es un terreno en el que ya ganamos un espacio muy grande en el que no vamos a dar un paso atrás, pero que tenemos que los países trabajar porque esta brecha digital, que es uno de los mecanismos para garantizar los derechos culturales, sea mucho menor. Y yo pensaría que otras dos contribuciones que esperamos de Mondiacult sería el combate al tráfico ilícito, poner más atención en ello, porque es algo que no hemos resuelto, y otro también el tema de la inclusión y la diversidad. Los grupos originarios, las comunidades LGTB, la diversidad, la inclusión, la tolerancia estarán en la agenda de las políticas culturales de las próximas décadas. Y creo que Mondiacult así lo va a ratificar, ¿no le parece? Absolutamente, Edgardo. México es muy enfático en el tema de la recuperación del patrimonio, de aquello que ilícitamente se trafica en el mundo. México no es el único país que es víctima de ello. Estamos muy en concordancia con África, con Asia, con varios países de América Latina y el Caribe. Y la fraternidad entre las naciones para combatir estos temas. Y también para resarcir este patrimonio a aquellas, sobre todo, comunidades que han sido despojadas de todo, ¿no? Durante muchos años por racismo, por clasismo. Esas comunidades, que son las comunidades diversas, donde radica la mayor riqueza cultural, pues eran las zonas con mayor pobreza, con mayor marginación, con mayores problemas sociales, y es donde proviene esta riqueza cultural, donde están las lenguas, donde está la diversidad cultural de los pueblos indígenas, las lenguas, la cultura alimentaria, la medicina tradicional. Todo esto, y no se diga los derechos colectivos, el arte textil, aquello que simboliza, y el reconocimiento de esta diversidad cultural como nuestra mayor riqueza como humanidad. Insisto en ello porque si logramos eso y si logramos un paraguas tan sólido como un ODS de cultura
para la agenda que viene. A la 2030 le faltan unos años, hay que pelear incluir el 18 y el objetivo 18. Y también asegurar así que en la 3045 estemos presentes. Había una visión de, no, bueno, al ser transversal la cultura y estar en todo, está en todos los objetivos. Nosotros sabemos que si no aparece ahí, nos vamos quedando en una visión accesoria, no fundamental, no como un eje de construcción de las naciones. Y eso se refleja desde luego en presupuestos, en legislación, en distinta marco regulatorio internacional, nacional, y nos parece fundamental. En estos dos grandes pies va a caminar esta declaración. Entonces vamos viendo cómo estamos ya recibiendo, algunos ministros ya están aquí en estas fechas, y estamos, pues es un proceso que continuará, pero pues ahora sí en cuenta regresiva para que suceda la conferencia. Casi se nos acaba el tiempo, pero habría muchos otros temas por abordar. Pero le pregunto entonces finalmente, secretaria, ¿cómo va a ser la organización, la logística del evento? ¿Cómo coordinar todo este gran movimiento de más de 2,000 representantes de todo el mundo que se van a reunir aquí? Así es, pues es un esfuerzo intergubernamental. Yo agradezco profundamente el apoyo del presidente de México, que nos ha aportado no solamente un marco generoso para la fraternidad de las naciones, un espacio en donde tengamos oportunidad de abrir el diálogo. México es un país que ahorita es un refugio para muchos de estos diálogos. Tenemos la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las autoridades locales de la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo en Chapultepec. Por supuesto, los organismos de seguridad que nos están ayudando. Es una logística compleja. Agradecemos el interés que hay en la conferencia, invitamos a quien nos quiera seguir. Al ser una reunión intergubernamental, es una reunión que pues tiene delegados acreditados. Se va a poder seguir en las redes, en la página de la UNESCO, en la página de la Secretaría de Cultura, de manera virtual. Los invitamos a que nos acompañen a ello y pues justamente el respeto es la fuerza con la que estamos trabajando cada uno de estos tramos, ¿no? Que tiene que ver con recibir, escuchar, dar tiempo, que esperemos que el tiempo se nos extienda un poquito y se desdoble, porque hay reuniones bilaterales, hay reuniones regionales y hay mesas temáticas en donde se van a tocar los temas centrales para llegar a un documento final, que es la declaración. Y pues sí, como dice, el tiempo no se puede expandir, el tiempo nuestro también ha concluido. Le agradecemos muchísimo, secretaria, por cerrar de esta manera este programa, y estamos ya en la antesala de Mondiacult 2022. El mundo entero, o las políticas culturales del mundo entero, pondrán su atención en México por segunda ocasión. Muchísimas gracias por el espacio y por todos los programas previos. Ayudaron muchísimo a comunicar. Pues muchas gracias, secretaria, nuevamente por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias también por toda la labor para realizar Mondiacult 2022. Y veamos ahora la colaboración desde Francia de Paola Leoncini Bartoli, directora de Políticas Culturales y Desarrollo de la UNESCO. Les agradezco por su amable invitación a participar en esta cápsula. La preparación de la conferencia Mondiacult fue parte de un proceso participativo e inclusivo único, que se realizó a través de una serie de consultas regionales organizadas por la UNESCO desde el año pasado, involucrando estados, así como organizaciones y actores a nivel nacional, regional, subregional e internacional, redes de ciudades, actores del mundo académico, de la sociedad civil y de las comunidades creativas. Temas como la diplomacia cultural, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y su restitución a los países de origen, los derechos culturales como la libertad de creación artística, el peso de la economía creativa, el impacto de la transformación digital o el papel que desempeña la cultura a favor del clima, estarán en el centro de los debates con el objetivo de reubicar la cultura como bien público mundial. En 1982,
Mondiacult fue un punto de inflexión hacia una definición más amplia de la cultura, integrando lenguas, expresiones culturales, así como ritos. Al día de hoy, la importancia socioeconómica de la cultura está largamente reconocida y va más allá. La cultura ha tomado un papel global y transversal en las políticas públicas, como factor central de sostenibilidad en varios ámbitos, desde la educación al empleo, al medio ambiente y a la justicia social. La realidad de nuestras sociedades plurales nos invita a desarrollar políticas públicas más ágiles, que se adaptan a los retos globales y contextuales, replanteando los vectores de cohesión e inclusión social, de participación ciudadana y de un desarrollo impulsado por la cultura. La cultura es el elemento que nos define en el tiempo y el espacio, nuestra ancla en el pasado y en el presente, y nuestra línea del horizonte para proyectarnos hacia un futuro más sostenible y resiliente. ¿Qué nos gustaría obtener después de Mondiacult? La cultura tiene la capacidad de renovar el contrato social, de acompañar a las generaciones venideras hacia el aprendizaje positivo y enriquecedor de la diversidad cultural, así como su inestimable capacidad transformadora. Tenemos que asumir la responsabilidad común desde y a través de la cultura, de forjar sociedades multiculturales más inclusivas que garanticen la transmisión de conocimientos y los lazos de solidaridad en las esferas sociales, así como en las económicas, educativas y medioambientales. La declaración que se adoptará al final de la conferencia ambiciona ser una hoja de ruta para impulsar el diseño de las políticas públicas futuras. La cultura es dinámica, es un recurso inagotable y renovable en su capacidad de imaginar, de adaptarse e innovarse. La cultura es nuestro bien público común más poderoso. Gracias. Yo soy Kimberly Armengol, les agradezco que nos hayan acompañado en Rumbo a Mondiacult 2022. Edgardo, buenas noches. Buenas noches, Kimberly. Muchas gracias por todo. Y pues sí, todo plazo termina por cumplirse y por fin nos encontramos en la víspera de Mondiacult. 1982 y 2022 quedarán registrados como dos momentos cruciales para la cultura del mundo y ambos han ocurrido aquí, en México. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado.